Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, clase? Bienvenidos a esta nuestra segunda parte de las fuentes del derecho y vamos a dar inicio a nuestra sesión el día de hoy. Les subo la presentación. Bien, como recordarán, la vez pasada iniciamos este interesante tema, que son las fuentes de derecho, tema medular en la carrera y en la materia de introducción al estudio, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar con esta segunda parte. Recuerden que analizamos, nos quedamos pendientes, analizamos hasta las fuentes formales y hablamos de la legislación. Vamos a hacer una recopilación. Y recordemos que dijimos que una fuente del derecho o las fuentes del derecho se definen como los distintos procesos a través de los cuales se elaboran las normas jurídicas. Sí, es decir, las normas jurídicas son hechas por seres humanos para seres humanos y hay instancias y personas que se encargan de hacerlo. Sí, hicimos una crítica respecto del concepto de fuentes del derecho y señalamos que el derecho no emana, en una fuente emana el agua, sino que el derecho no emana, sino es creado a través del ser humano. Y también comentamos que existen eh, tres órganos en nuestro sistema de poder muy importante. Y estos órganos de poder eran, dijimos que era la función ejecutiva, de acuerdo a lo que señalaba Jorge Jelinek, y que su función era administrar. La función legislativa, que su función era crear la ley, y ahí señalamos que ahí se encuentra un grupo de poder, de una cuestión política, que se encarga de elaborar las leyes, y de acuerdo a la teoría de Jorge Jelinek, es una función o una competencia legislativa de crear leyes, y es una parte fundamental en nuestra clase. Y también existe otra función, otro órgano, que es la función judicial, y se encarga de resolver los conflictos. Esto a través de sentencias. Y también vamos a verlo en esta parte, que es a través de la jurisprudencia, un tema muy importante, que es cómo se crea el derecho, que sería la jurisprudencia. Y comentábamos, analizamos que existen tres fuentes llamadas del derecho, y son las fuentes históricas, las fuentes reales y las fuentes formales. ¿Sí? Comentamos que las fuentes históricas se refiere a son los objetos, los instrumentos o documentos a partir de los cuales los historiadores pueden estudiar el pasado a través de las leyes o un conjunto de normas jurídicas o reglas de conducta. Si hacemos esta distinción entre reglas de conducta y leyes o normas jurídicas, porque no siempre tuvo esta connotación de reglas de conducta, perdón, de norma jurídica, sino simplemente de reglas de conducta. Estos serían los inicios, ¿verdad? Recordemos en la Biblia, pues tanto así como una norma jurídica no existió tal, ¿verdad? Y comentamos que eran los papiros, los textos religiosos y el corpus juris civilis de manera concreta para nosotros los estudiosos del derecho, ¿verdad? Bien. También hablábamos de las fuentes materiales y dijimos que eran los factores y elementos humanos y naturales que determinan el contenido de las normas jurídicas. Y aquí marcamos una parte importante, que era el contenido de la norma, ¿no? ¿Por qué la norma dice esto y no o tiene otro sentido? Y aquí dijimos que eran los movimientos sociales, los momentos económicos, los políticos y fenómenos naturales que determinan, repito, ese contenido de la norma jurídica. ¿Sí? Dijimos que también eran los más importantes, pero los menos estudiados. En ocasiones pasan desapercibido, y nosotros como estudiosos del derecho debemos de tener presente estos factores para entender la dinámica y el origen y cuáles serían las consecuencias de una norma jurídica. ¿Sí? Bien. Y sobre todo comentamos que aquí eran importante el contenido del derecho, y toda reforma a la ley debemos analizarla y debemos tomar en cuenta, tomando en cuenta los poderes fácticos, ¿sí? Los poderes fácticos, dijimos que eran diferentes grupos, organizaciones e intereses que están en nuestra sociedad y que tienen un interés en que un contenido de una norma les favorezca o que no les perjudique. Y podemos identificarlos pues analizando la norma jurídica, y digamos, a esta norma, ¿a quién beneficia? Pues esta persona tiene interés en la norma, entonces seguramente está proponiendo esta norma, o si les perjudica, estará en contra de esta norma. ¿Sí? Eso es fundamental para hacer un análisis jurídico de una norma, de ese proceso legislativo. Bien. Y comentamos estas frases que eran muy importantes, y dijimos, dame el control del dinero de una nación y no importa que redacte la ley. Esto lo hizo un señor Rothschild, se le atribuye esta frase. Y la otra, lo ilegal lo hacemos de inmediato, pero lo inconstitucional toma un poquito más de tiempo, ¿no? O sea, nos está señalando una manipulación en cuanto al contenido de las normas jurídicas y que se puede manipular, ¿va? Entonces esto nos lleva a reflexionar que existen estos factores, que existen estos fenómenos y que debemos tomarlos en cuenta cuando hagamos un análisis de una norma jurídica o de una ley, ¿sí? Después ya hablamos de las fuentes
las fuentes formales, y dijimos que eran los procesos y manifestación de las normas jurídicas, y estas fuentes formales dijimos que era la legislación, la jurisprudencia, la costumbre, los principios generales del derecho y la doctrina. Aquí en la pantalla le estoy marcando con rojo los más importantes para nuestro sistema jurídico. ¿Cuáles son la legislación, la jurisprudencia y la costumbre? Vamos a ver los principios generales del derecho y la doctrina, ¿sí? Y dijimos que esto se refiere al continente y no al contenido que habíamos señalado, ¿va? Bien. Cuando hablamos ya de la legislación que la terminamos de abordar, dijimos que esto se realiza a través del poder, el órgano, ¿sí? O función legislativa, pero tradicionalmente lo conocemos como poder legislativo. Recuerden esta parte, no nos debe de generar ningún conflicto. ¿Es órgano, es poder o es función? No importa, ¿verdad? Simplemente esto ya es un criterio, ¿va? Para identificarlos, pero lo ideal es hablar de una función, la función legislativa o la competencia legislativa, que corresponde al Congreso de la Unión, la Cámara de Senadores, que representa al pueblo, y la Cámara de Diputados, que representa a las entidades federativas. Y el proceso lleva una serie de etapas que se conoce como iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación e inicio de su vigencia. Forman un acrónimo que esto nos sirve para recordarlo, este procedimiento, que es el IDASPI. Es importante para que ustedes lo tengan presente y en sus apuntes o cuando preparan un examen, utilicen estos mecanismos, pues muy bueno. Entonces, ahora sí vamos a continuar nosotros con la parte que tenemos pendiente, y lo que nos toca analizar es la segunda fuente, que es la jurisprudencia. Para hablar de la jurisprudencia existen diferentes definiciones, vamos a comentar algunas. Esta es una de las más completas y dice, es un mecanismo a través del cual los órganos del Poder Judicial, utiliza la palabra poder, ¿no? Pero bien podríamos sustituirla por la función judicial de la Federación, emite los criterios sobre la interpretación, integración y aplicación de las normas y principios jurídicos que son de observancia obligatoria para los tribunales federales y locales, ¿sí? Repito, es muy completa y les marqué con rojo estos verbos de integrar, ¿va? Interpretar y aplicar, ¿verdad? Porque eso es lo que hacen el juez, ¿verdad? Con una norma la voy a analizar, la voy a interpretar y la voy a aplicar. Y en ocasiones vamos a ver que en ocasiones no lo hacen tan bien, ¿verdad? Debería ser que lo correcto, porque pues obviamente el puesto que tienen es fundamental, ¿verdad? Decir el derecho. Pero vamos a ver que en ocasiones pues hay problemitas, ¿sí? Digamos, integrar. ¿Qué significa integrar? Pues suplir las contradicciones y las lagunas del derecho. Esto tradicionalmente sería la función ideal de la jurisprudencia, es decir, aquello que el legislador hizo mal, que hay una contradicción, no es correcto lo que dice esta norma con esta norma, debería de armonizarlo. Y cuando existe una laguna o un vacío de la ley, deberían de colmar esa laguna. ¿En qué sentido va a interpretar? ¿Es válido que el legislador, perdón, que el Poder Judicial, que los jueces, los ministros, los magistrados cambien el sentido de lo que dice la ley? ¿Sí? Que lo apliquen de manera diferente como lo establece la ley. Le estamos dando un poder inmenso, tiene un poder inmenso el Poder Judicial respecto del derecho. Y vamos a analizarlo. ¿Sí? Otra definición dice la jurisprudencia y la interpretación que de la norma jurídica realizan los tribunales federales sobre las imprecisiones y lagunas del derecho, que habíamos comentado, ¿no? Y es que lo que integra, pues, es la integración del derecho, ¿no? Colmar esas lagunas, ¿sí? Ahora, dice, de acuerdo a la Constitución, en el artículo 94, párrafo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice, la jurisprudencia es la interpretación de la Constitución y de las normas generales, aquí, así como de los requisitos para su interrupción, que realiza, pues, obviamente, el órgano jurisdiccional federal, ¿ah? Bueno, ¿quiénes son estas personas que interpretan? Dijimos que eran los ministros, que son de la Suprema Corte de Justicia, son 15 ministros, ¿ah? Los magistrados, que son los integrantes de los tribunales colegiados de circuito, que funcionan en salas, y son 3, o los jueces, que es uno, ellos son los titulares de los órganos jurisdiccionales o de los órganos judiciales, ¿verdad? Y ellos son los que tienen precisamente la función de interpretar estas normas jurídicas. Pero vean lo interesante que lo que llama su atención. 5 personas o 11 personas pueden cambiar el sentido de una ley que hicieron el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores y que la aprobó también el presidente. Fíjese qué poder tan fuerte tienen ellos, ¿eh? Ahora los magistrados de los tribunales colegiados de circuito, 3 personas, y si es
por mayoría son dos, o sea, dos personas pueden cambiar el sentido de lo que pueden hacer los diputados y los senadores. Imagínense, no es realmente un poder muy amplio. Y la pregunta sería, ¿está bien regulado? ¿Está bien limitado? ¿Está acotado? ¿Se pueden exceder? ¿Existen mecanismos para limitar este exceso? ¿Ah? Bueno, vamos a ver ahora cómo lo define la Suprema Corte de la Jurisprudencia. Pues obviamente también establece esta función y dice la obligatoria interpretación y determinación del sentido de la ley. O sea, fíjese, o sea, yo determino cuál va a ser el sentido de la ley. ¿Quién? La Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial. ¿Sí? Ahí está la ley, me la das, pero yo determino cómo se va a aplicar. Fíjese qué poder tan fuerte, ¿no? Esto lo vamos a encontrar aquí lo tenemos, la fuente es el apéndice del Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1988, la segunda parte está las tesis comunes en la página, en la publicación en 1900, perdón, para la página 1696. ¿No? Bueno, cuando hablamos de la jurisprudencia, ¿cómo se crea? Esto lo vamos a encontrar en la ley de amparo. Y que, repito, corresponde a los titulares que son los jueces, los magistrados, los ministros y los jueces, ¿verdad? Ellos van a interpretar esta función, pero la jurisprudencia solamente se le crea a los órganos federales, que sería la Suprema Corte de Justicia y los tribunales colegiados, ¿verdad? Pero si bien no existe una norma jurídica, desde el inicio, desde el derecho romano, ustedes lo recordarán en sus clases, hay una serie de principios que vamos a analizar con posterioridad y uno de ellos, el que tenemos aquí, dice, el juez no debe juzgar las leyes, sino según las leyes. O sea, yo no debo de criticar las leyes. Esto hay que entenderlo también con cierta relatividad, ¿no? Porque suele suceder que una ley dice una cosa y es contraria a lo que dice otra ley, o no se complementan. Eso es cierto, dijimos que es cuando existe una contradicción. ¿Ah? Si existe una contradicción, esa es la función del Poder Judicial, ¿no? Tiene que interpretarlo, pero cuando existe la contradicción. Pero si no hay ninguna contradicción, no tendría por qué hacerlo. ¿Ah? Bueno, esto, repito, lo encontramos ya desde los romanos, ¿eh? También existe otro principio, dice, los jueces deben acordarse de que su ministerio consiste en decir el derecho, no en establecerlo. O sea, no lo tienen que crear ellos el derecho, no tienen en principio una función legislativa. Repito, solamente cuando existe una contradicción en las normas o bien cuando exista una laguna o un vacío en la norma, ¿sí? En la ley. ¿Ah? Y hay otro principio, dice, donde la ley no distingue, no tenemos por qué distinguir. O sea, si la ley no establece ninguna diferencia y es clara, pues así se tiene que aplicar. Pero recurro a ciertas interpretaciones, ya algo ciertas triquiñuelas, y ya digo que tiene otro sentido. Y lo decimos dos personas, o lo decimos 11 personas, o lo decimos 5 personas, y le cambiamos el sentido de la ley. Es un poder muy amplio. ¿Ah? Bueno, ¿cómo se crea la jurisprudencia? Le repito, la ley de amparo establece tres mecanismos. Uno es el por precedentes, el segundo es por reiteración y el tercero es por contradicción, y vamos a analizarlos brevemente. ¿Sí? El primero de ellos, cuando nos dice cómo se forma la jurisprudencia por precedentes, pues le corresponde a la Suprema Corte de Justicia, y son los casos que resuelve la Suprema Corte de Justicia, tiene competencia para resolver ciertos casos, y estos, pues, cuando lo hace la Suprema Corte de Justicia, puede funcionando en pleno o en salas, o sea, van a ser las resoluciones que emita, ¿va? ¿Y qué son los precedentes? Pues los precedentes son las razones de las decisiones contenidas en una sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, cuando yo hago mi sentencia, pues va a argumentar, va a señalar. Estos serían los precedentes, esos serán los criterios que se tomarán como jurisprudencia. Lo que dijo ahí en ese asunto que es importante y lo resolvió la Suprema Corte, recuerden, la Suprema Corte de Justicia, eso constituye jurisprudencia. Dijimos, la jurisprudencia puede funcionar en pleno, y si funciona en pleno, pues el expediente o el juicio debe ser resuelto por 8 votos a favor de 11 ministros. La Suprema Corte se integra de 11 ministros que funcionan en dos salas. Entonces, cuando hablamos del pleno, pues son 11 y obviamente se establece una mayoría calificada. Una mayoría simple es de la mitad más uno, que serían 6, pero aquí tratando de estas cosas para que se establezca, tienen que ser 8 votos. Y recuerden que esto está ocurriendo ahora en nuestro país recientemente ante unas reformas que se hizo, pues la Suprema Corte de Justicia la rechaza o las aprueba dependiendo de los votos. Si son más de 8, se aprueba el proyecto. Si son menos de 8, se rechaza el proyecto. Y las salas, dijimos que existen dos salas, cada sala funciona por 5 ministros, ¿va? Entonces, cuando es el expediente se va a resolver por 4 votos a favor de 5 ministros, sería una mayoría calificada. Una mayoría simple serían 3, ¿sí? Por reiteración. Por reiteración, pues se establece solo por los tribunales colegiados de circuito.
el país se divide en circuitos, ¿va? Si vemos un mapa, está dividido por circuitos el Poder Judicial, y en esos circuitos, pues obviamente existen 3 magistrados de las diferentes materias, solamente estos 3, ¿recuerdo? Y estos 3 van a determinar un caso que les llegue a ellos, principalmente los amparos, ¿va? Bueno, se establece por los tribunales colegiados de circuito cuando sustenten, por unanimidad, un mismo criterio en 5 sentencias, ¿sí? No interrumpidas por otra en contrario, ¿sí? Es decir, ahí tiene que ser por unanimidad, ¿verdad? Y vamos a manejar lo que es el sistema tradicional, que tiene que ser 5 sentencias o 5 resoluciones en el mismo sentido sin ninguno en contrario. Pero después vino esta reforma y se agregaron estas formas para crear jurisprudencia. Ajá. Entonces, cada tribunal colegiado de circuito se integra con 3 con 3 magistrados, que aquí ya no se les llama ministros. ¿Ah? También los magistrados se les da ese nombre a las salas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México o de otros tribunales administrativos. No se habla, los únicos que tienen el cargo, el nombre de magistrados, perdón, de ministros, son los integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Fuera de ellos, los demás se llaman de órganos colegiados, se llaman magistrados. ¿Sí? Y la resolución por mayoría o por unanimidad. En este caso, repito, tienen que ser por mayoría, recuerda, perdón, por unanimidad, para que se establezca la jurisprudencia. Tenemos un ejemplo de lo que es una jurisprudencia por reiteración de criterios, ¿va? Pues se viene en su número de registro, dice el Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, del derecho para reclamar las aportaciones, ¿va? El retiro son imprescriptibles. Entonces, lo que se estableció en esta jurisprudencia es que este derecho es imprescriptible, eso fue lo que se determinó. Y se crea la jurisprudencia por reiteración porque hay 5 resoluciones en el mismo sentido y aquí lo podemos ver, ¿no? El primero dice amparo directo, viene su número, el número de toca, que es el 376 del 2022, del 27 de octubre, el ponente es Enrique Saraya Roldán, ¿va? Y ahí viene el segundo, el amparo directo, toca 420, también del 2022, el ponente Victorino Rojas Rivera, y vuelve a ser este mismo magistrado, hace otro amparo directo también, fíjate que es el 500, le toca el mismo del 2022, del 15 de diciembre lo resuelve, en mayoría de votos, ponente Victorino Rojas Rivero, ¿va? El cuarto amparo directo, ¿va? Él toca 121, 2022, el 9 de febrero del 2023, y también por unanimidad de votos lo presenta otro magistrado, y así finalmente el quinto amparo, ¿va? Él toca 442 del 2022, del 17 de febrero, también del 2023, también una ley de votos, y el ponente fue Daniel Jauregui Quintero, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Pues con esto se integran y esto ya se convierte en una jurisprudencia. Fue la manera tradicional y se agregaron, repito, estas que hemos analizado, ¿verdad? Bueno, el segundo es por contradicción y se establece por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los plenos de los tribunales colegiados de circuito o los tribunales colegiados de circuito, ¿sí? O sea, cada tribunal de circuito, en cada circuito pues, también va a haber un pleno. ¿Ah? Bueno, y se establece al resolver los criterios discrepantes sostenidos entre las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o entre los plenos regionales o entre los tribunales colegiados de circuito en los asuntos de su competencia. O sea, que implica que sean discrepantes, o sea, que no coinciden, que hay contradicciones. Una resolución es contradictoria a otra, y el ejemplo que les vamos a manejar es ¿va? ¿Qué fue lo que pasó? Y lo vamos a analizar más adelante. Pues los tribunales colegiados de circuito, un tribunal colegiado de circuito, dijo que en el supuesto de los salarios vencidos es un derecho que tienen los trabajadores cuando ganan un asunto laboral y se les reconoce, el patrón tiene que pagarles esos salarios desde que lo despidieron hasta un año. Estos se conocen como salarios vencidos, ¿va? Pero dice el tribunal colegiado de circuito, uno, que son capitalizables los intereses, ¿va? Y con posterioridad, otro tribunal colegiado dice, no, esos no son no pueden capitalizarse los salarios. Entonces ahí viene una discrepancia, ¿va? Un desacuerdo sobre un mismo asunto, ya no se dio como en el anterior, ¿no? Entonces aquí viene la contradicción de tesis. Entonces se citan y si hay una contradicción de tesis, se resuelve. Y lo que se resuelva, eso ya se convierte en jurisprudencia. Pero repito, eso es muy de llamar la atención, que solamente estas personas, imaginen cuántos pueden ser, ¿no? Aquí 3 más 3 son 6. Y otras personas que pueden ser de los que pueden manejarlo, ¿cuántas personas pueden cambiar el sentido de una norma? ¿Sí? Bueno, entonces siempre vamos a cuestionarnos una serie de preguntas, ¿no? ¿Qué significa interpretar?
¿Se puede buscar el sentido de una ley? ¿En qué caso se debe permitir esa interpretación? Si realmente la función, el poder judicial renuncia a una función legislativa, todos de hecho, ustedes lo han visto en su teoría del derecho, el tema que significa la interpretación, el desentrañar el sentido de una norma o de algo, ¿verdad? Pues en este caso hace desentrañar el sentido de la ley y existen diferentes mecanismos, hay uno que es la literalidad, ¿no? Y todos podemos interpretarlo, pero pues se interpreta cuando existe una duda, pero cuando no existe ninguna duda, pues no hay necesidad de interpretar. Yo digo que tengo una duda, pues tu duda no es tal, si la ley es muy clara, dice, donde la ley no distingue, no tenemos por qué distinguir, ¿va? Pero bueno, entonces esta es la pregunta, ¿no? Que nos formularíamos. ¿El Poder Judicial realiza realmente una función legislativa que no le corresponde? ¿Va? Y vamos a analizar este caso y ustedes ya determinarán si existe o no existe, ¿no? ¿Cuál sería el caso? Pues comentamos, ¿no? El artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo establece que el trabajador que se le reconozca en una sentencia ejecutoriada, es una sentencia que ya no se puede modificar, los salarios caídos, se les pagarán hasta por el monto de 12 meses. Eso es lo que establece la ley. Sí, y también señala más adelante este artículo, el artículo 48, dice, si después de los 12 meses no se han pagado salarios vencidos, que es lo que se manejó, el trabajador tendrá derecho al pago de intereses. Claro, ¿no? Pues genera un interés. ¿Ah? Lo que me estás dando me genera un interés, no hay mayor problema. Normalmente, ¿cómo se paga el interés? Pues cuando se paga la suerte principal, eso no hay ningún problema y no tengo que agregar nada. Me tienes que pagar un interés, por supuesto, y el interés que es mensual cada 2 meses, ¿va? Pues se establece, ¿va? Pero cuando hablamos de ese interés, no tengo que nada más señalar en qué momento me lo pagas y se establecería, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se calcula el interés? Entonces aquí viene la parte que da origen a este criterio. Dice, se calcula sobre la base de 15 meses de salario más el 2% mensual capitalizable al momento del pago. Entonces aquí dice, bueno, mira, aquí hay un problema de interpretación, ¿seguro? Y utiliza la palabra capitalizable. Y capitalizar, lo vamos a ver qué es, que los intereses generan intereses. O sea, son intereses capitalizables. Entonces, capitalizables, ¿cada cuándo va a ser, no? Es mensual, pues se te dice que es el 2% mensual capitalizable. ¿Y qué dice que sería el momento del pago, verdad? Dice, y señalan una interpretación, pero utiliza la palabra capitalizable, ¿no? Que es fundamental. Y, y capitalizar significa eso, repito, que los intereses van a generar intereses. ¿Y cómo va a generar intereses? Pues cada mes, ¿va? Cada 2 meses, pero utiliza ahí un tiempo que es cada 2 meses, pues bajo ese interés, será el 2% mensual, ¿sí? 2% mensual y ese interés, pues se va a capitalizar. ¿Qué quiere decir? Pues que se va otra vez a la suerte principal y esa suerte principal empieza a generar otro interés. Y dice, pero dice, oye, hasta el momento del pago, bueno, es lo que ellos están interpretando. ¿Sí? Entonces viene esta jurisprudencia, repito, arriba en morado es lo que está señalando, ¿no? Y lo que dice, se calcula el interés sería el 2% mensual capitalizable al momento del pago. Entonces la jurisprudencia 165 de 2016 cambió ese sentido de la ley. ¿Y qué dijo? Dice, capitalizar significa incorporar el capital, al capital los intereses que se han producido, ¿sí? Pero ellos dicen que se van a incorporar hasta el final. Pues sí, todo el pago de los intereses hasta el final, ¿verdad? O me lo pagas al final o me pagas al final. Los intereses, pero no tiene por qué utilizar el legislador la palabra capitalizable. Pero si utiliza la palabra capitalizable, tiene un sentido y está ahí. Textualmente dice que es capitalizable. ¿Y qué es capitalizar? Pues que el interés genera un interés. Ah, no, pero si te lo pongo hasta el final, entonces ya no se están capitalizando los intereses, que es lo que interpretó la Suprema Corte. Ah, bueno. ¿Y qué dijo? Dice, los intereses se incorporarán al momento en que se realice el pago, es decir, que en una parte tengo los intereses y estos intereses te los voy a pagar hasta el final, pero no los voy a capitalizar. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijo la Suprema Corte de Justicia? Los intereses no generan intereses de acuerdo a lo que dice esta norma, de acuerdo a lo que estaba señalando el artículo, la Ley Federal del Trabajo, dice este artículo no se van a capitalizar intereses. Entonces cambió el sentido. ¿Ah? Y porque dijo, es que el legislador, esto es lo que dice, si ustedes toman esta jurisprudencia que la pueden encontrar en internet, dice, el legislador no dijo que los intereses iban a capitalizar mensualmente. O sea, dice, no dice mensualmente, pero se entiende, dice, cada mes de 15 meses será el 2% mensual capitalizable, mensual capitalizable. O sea, que cada mes el 2% se va a ir al intereses, cada mes mensualmente, ¿sí? Dice hasta el momento del pago, pero usted está, repito, está utilizando la palabra capitalizable. Dice, es que el legislador no dijo que eran capitalizables mensualmente, pero ahí viene el contexto que dice 2 pesos, perdón, el 2% mensual capitalizable al momento del pago. ¿Qué diría? Pues capitalizable hasta el momento del pago. De, oiga, pero no tiene la palabra hasta, pero tiene la palabra el capitalizar, que es capitalizable, perdón, y que eso significaría, ¿verdad? Pero bueno.
¿Sí? Bueno, ¿cómo sería esto? El ejemplo de qué implicaría, cuáles serían las implicaciones. Miren, pues aquí le estoy manejando un ejemplo. Si una persona tiene una deuda de 100 pesos con un interés mensual de 10%, ¿sí? Aquí lo estamos viendo. Si el 10% de 100 pesos son 10 pesos mensuales. Si la deuda es de 100 pesos y tengo un interés mensual del 10% mensual, pues al año van a ser 120 pesos, ¿va? Pues el 10% son 10 pesos, multiplicado por 12 meses, por 12, pues da 10 por 12 son 120, ¿va? Entonces, es decir, el 100%, ¿va? ¿Qué es lo que me debes? Te lo voy a entregar los intereses hasta que se termine, ¿no? Pues sobre cuando te pague. Pues ahí no tienes que decir que se capitalice. Eso es simple, me ocurre de esa manera. Entonces, ¿cuánto me tienes que pagar? Pues 220, ¿va? O cuando me estás pagando, no dice cuándo vas a pagar mensual o me estás pagando, te lo demando. Dice al momento de que se pague, entonces no puedo pagar mensualmente, sino que hasta el momento que lo pagues se va a hacer efectivo, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué pasaría en un ejercicio si fuera interés capitalizable? Dice la Suprema Corte que eso no los estableció. Pero si yo tengo un 100 pesos con un interés mensual del 10% capitalizable, en un año, repito, la suerte principal son 100 pesos. Pero si se van capitalizando, entonces al final de 2 meses me vas a tener que pagar 354.9 centavos. O sea, si lo comparamos, es una diferencia considerable de 220 a 354. Vemos la diferencia. Entonces, si a mí me vas a capitalizar los intereses, me tienes que dar más dinero. Pero si no es capitalizable, me das menos dinero. ¿Sí? Y aquí les comento brevemente cómo sería esto, ¿no? Este ejercicio. Tenemos la misma ejemplo que hemos manejado. Si la deuda es de 100 pesos y se vence el 30 de cada mes y el interés mensual capitalizable, es decir, se suma la suerte principal, pues tendremos este ejercicio. Es decir, para el 1 de febrero, aquí lo podemos ver, dice el 1 de febrero es el 10% que se van a capitalizar a 100 pesos. Es decir, tengo 10 pesos de intereses, ¿va? Más la suerte principal son 110. Entonces ya tengo esa suerte principal que es 110 y eso se va para el mes de marzo. Entonces, para el mes de marzo es el 10%, pero tengo 110 pesos, pues el 10% de 110 son 11 pesos, ¿va? Entonces, esos 11 pesos, ahí se lo estoy marcando con amarillo, más 110 nos da 121, entonces están capitalizando, entonces ya tengo una nueva cantidad. Ahora ya tengo, por decirlo así, la suerte principal se convirtió en 121 para marzo, ya serían 121 más el 10%, es decir, son 12 pesos, que le sumo 12 pesos más 121 me da 133. Esos 133 se vuelve para el mes de abril, ¿va? Sería la suerte principal y sigue siendo el 10% capitalizable, pero todo se tiene que pagar al momento del pago, ¿verdad? Lo está señalando más el 10%, son 13. Esto sería 13.3 más 146, nos da, pues nos va a dar 146, perdón, ¿no? Entonces, para mayo ya tendrá 146 más el 10%, sería 14.16 más 146, que era la suerte principal, pues me da 160.60 centavos, ¿va? Y nos vamos al mes de junio. Entonces ahora ya tenemos la suerte, 160 pesos más 6 centavos, y le aplico el 10%, pues entonces van a ser 16. Esos 16 se los sumo a la suerte principal, que eran 166, entonces ya me va a dar 182, y esos 182 volvemos al mes de junio y así sucesivamente. Entonces hasta el mes, hasta el último, hasta enero, ¿va? Vamos a tener 354.9 pesos. Entonces, si vemos, es una forma diferente. Entonces, se va generando una mayor cantidad de dinero, ¿va? Y la Suprema Corte dijo que no, eso no es así, ¿va? ¿Qué estableció la Suprema Corte de Justicia? Pues dice, los intereses, dijo el legislador, no dijo que los intereses no se capitalizan. Entonces, si dice que no se capitalizan, mensualmente los intereses no generan intereses. ¿Qué fue? Y arriba tenemos en morado, recuerden, dice el cálculo de intereses al salarios vencidos, dice se calculará sobre la base de 15 meses de salario más el 2% mensual capitalizable al momento del pago. ¿Sí? Entonces dice, mira, ahí la Suprema Corte, digo, el legislador no dijo que los intereses eran capitalizables mensualmente. ¿Cómo no? Dice, será el salario de 2 meses mensuales, 2 meses mensuales, o sea, cada mes se generan el 2% que se va a capitalizar. Pero dice, no, no lo dijo. Cuestión de interpretación, ¿verdad? ¿Es cierto? ¿Hay duda? No hay duda. Ustedes puedan formarse su conclusión, pero desde mi punto de vista, pues no lo hay, y muchos juristas opinan, muchos abogados, ¿verdad? No juristas, ¿verdad? Pero estudiosos, opinamos que esto no es correcto, ¿no? Que se está excediendo la Suprema Corte de Justicia y está legislando. Esto tiene ya, repito, fíjense, en el año del 2016, lo que está haciendo la actualidad, pues también se le critica mucho esto a la Suprema Corte de Justicia. Pero bueno, repito, es un tema interesante que en estos momentos está
los medios y lo que está haciendo la Suprema Corte de Justicia, pues se le critica que algunas reformas las ha tumbado y dice, oye, pues te estás haciendo cosas que no te corresponden o me pide requisitos que ni la propia ley le señala o te metes a ponerme requisitos a mí como Poder Legislativo que tú no tienes que hacer, tú tienes que dejarme a mí, así como yo te dejo a ti, ¿va? Entonces tú respeta mis decisiones y no las modifiques cuando no las tienes que modificar, ¿va? Pero bueno, repito, es un tema que es controvertido. ¿Cuál sería la resolución? ¿Sí? Recuerden, repito, capitalizar, ¿qué significa? Que los intereses generan intereses, eso es capitalizar. Y lo que dice la Suprema Corte de Justicia, dice el artículo que estamos señalando, dice que los intereses no se van a capitalizar, pero ahí tiene la palabra, dice 2% mensual capitalizable, tú debes de aplicarlo, capitalízalo del 2% mensual y lo capitalizas. ¿Va? Pero repito, dice, pues yo lo estoy interpretando así. Bueno, la siguiente fuente es la número 3, que se conoce como la costumbre de las fuentes formales. La costumbre la vamos a definir como la práctica de una conducta determinada que es repetida a lo largo del tiempo y es considerada obligatoria por la colectividad. Esta fuente del derecho es poco usual en nuestro sistema jurídico, lo vamos a ver más adelante, pero tiene dos elementos que es importantes y que debemos de conocer y que influyen en su definición. Estos elementos, uno es el elemento objetivo, que se le conoce como la inveterata consuetudo, recuerden, el elemento objetivo, es una práctica o una conducta repetitiva o repetida. Uh-huh. Y el segundo elemento, que es un elemento subjetivo, se conoce como la opinio juris seu necessitatis, es decir, la opinión generalizada de que esa práctica reiterada es necesaria para la colectividad. Estos son los dos elementos, ¿no? Lo comentábamos y señalamos que en nuestro sistema jurídico la costumbre solo será fuente del derecho cuando la propia ley así lo determina, así lo establece, se los marco se los subrayo porque así es. Entonces, cuando a lo largo de nuestra carrera cuando veamos, nos preguntemos, oye, la costumbre es fuente del derecho, tenemos que buscar en ese ordenamiento jurídico y buscar, y si ahí dice que la costumbre es fuente del derecho y se reconoce, entonces se va a aplicar. Si no lo encontramos, no sería aplicable. Sí, básicamente son dos materias en las cuales reconoce a la fuente a la fuente del derecho, a la costumbre, y ese es el derecho mercantil y el derecho agrario. Pero con la salvedad de que en el derecho mercantil a la costumbre le conoce como usos mercantiles. O sea, usos mercantiles y es lo mismo que costumbre, pero solamente que aplicada al derecho, ¿verdad? Un ejemplo, aquí lo tenemos, que es la General de Títulos y Operaciones de Crédito, dice el artículo segundo, los actos y operaciones a que se refiere el artículo anterior se regulan por, ¿sí? Los títulos y operaciones de crédito es una materia que ustedes van a ver cuando vean el eje de derecho mercantil, ¿va? Y que dice, pues, el cheque, el pagaré, se regulan por por este instrumento, que se llama, perdón, que se llama por los usos bancarios, ¿va? Y mercantiles. Les pongo un ejemplo. El pago de los cheques se expiden al portador, es una de las modalidades expedidos al portador. Cuando es al portador, pues el monto no es muy grande, ¿no? Si acaso que 5,000 pesos. Pero cuando es al portador, si yo lo voy a cobrar, pues no tengo que identificarme porque dice que es al portador, quien lo porte, quien lo tenga, es pagadero a la vista, entonces yo lo presento, pues me lo tienen que pagar, ¿va? En teoría no tendré que identificarlo porque ahí dice que es al portador, si fuera a nombre de una persona, ¿va? Si fuera nominativo, pues diría es a nombre de Miguel Chávez Córdoba, pues a ver, señor, dígame y demuéstrame que usted es Miguel Chávez Córdoba, pues le doy mi identificación y ahí dice mi teléfono con que me estoy identificando, pero no es así. Entonces, si dice que es al portador, yo no tengo por qué anotar nada, pero ya es una práctica y es un uso en los bancos que siempre que yo voy a pagar un cheque, ¿va? Que es al portador, forzosamente tengo que ponerle al final, atrás, con qué me estoy identificando o bien mi teléfono que me están pidiendo. Eso es un uso mercantil, es decir, es una costumbre en el derecho bancario. Es un ejemplo, ¿eh? Bien, perfecto. Vamos a nuestra cuarta fuente, que son los principios generales del derecho. ¿Y qué son? ¿Cómo definimos a los principios generales del derecho? Pues es una serie de enunciados o frases que nos sirven para interpretar el funcionamiento de las normas legales. Orientan el pensamiento jurídico para dar solución a un vacío de la ley. O sea, cuando tenemos un vacío en la ley, pues estos principios generales, estas frases célebres, que también se le conocen como máximas del derecho, nos sirven para encontrar una solución, ¿va? Y aunque no están previstas en la ley, forman parte del sistema jurídico de un país. Y estos principios, repito, pues ustedes ya seguramente han escuchado algunos, ¿va? ¿Cuáles son estos principios? Dice, bueno, un principio dice el tribunal conoce del derecho. Este es un principio, pues, procesal prácticamente, pero lo establecieron los romanos, ¿eh?
Dice, no todo lo lícito es honesto, esto es de mucha trascendencia, puede haber cosas que las hago conforme a la ley, pero no son honestas, son deshonestas, pero son legales, ¿sí? O sea, la legalidad no siempre va ligada con la honestidad, ¿sí? De lo imposible nadie está obligado, es un principio muy importante, ¿verdad? ¿Sí? Yo no puedo hacer algo que requiera tiempo en un minuto o en días, ¿sí? A ver, construir un edificio en 2 días, pues, oye, si no es prefabricado tampoco, ¿no? Eso, pues a lo imposible nadie está obligado, ¿sí? A ver, estudien en 5 minutos porque voy a aplicar el examen de todo el curso. Profe, pues en 5 minutos, ¿cómo voy a estudiar? No voy a estudiar nada, entonces, ¿para qué estudio? Eso no se puede estudiar en 5 minutos. A lo imposible nadie está obligado. Dice, primero en tiempo, primero en derecho. Y esto pues tiene muchas aplicaciones, ¿no? Ante una confusión para recibir algo, pues se forman y el primero que llegó a ese primero atendemos y así sucesivamente. Lo dice, el contrato es ley para las partes. No había contratos, es un principio fundamental. El que paga mal paga 2 veces, otro principio básico, ¿verdad? Importantísimo que debemos de tener presente. Y esto que ya hemos comentado, ¿no? Los jueces deben acordarse de que su ministerio consiste en decir el derecho, no en establecerlo. O sea, yo no tengo por qué crear normas jurídicas, tengo que decirlo, no tengo por qué modificar el sentido cuando la ley es clara. Si no, la ley no distingue, no tenemos por qué distinguir lo mismo, ¿verdad? El juez no debe juzgar las leyes, sino según las leyes, ¿verdad? Bueno, estos, repito, son principios generales y existen más. Ustedes ponen en internet, van a encontrar los principios generales del derecho en sus argumentaciones, son de mucha utilidad y hasta en la vida cotidiana, pues es una marca para nosotros como abogados que nos identifican como tal, ¿va? El decir, el que paga mal paga 2 veces, primero en tiempo, primero en derecho, ¿sí? A lo imposible nadie está obligado, coméntelos en su familia y van a ver que van a llamar la atención. Y por último, vamos a ver la doctrina y con eso terminamos el tema. ¿Qué es la doctrina? Pues son los estudios u opiniones que realizan los estudiosos del derecho sobre la validez de las normas jurídicas. En principio, pues todos seríamos estudiosos del derecho, pero estamos hablando de esas personas que son relevantes, ¿sí? Esas personas que elaboran libros sin ser ministros o que fueron ministros o que fueron jueces, pero su opinión trasciende y que se utilizan sus libros de texto en las escuelas, en las universidades. ¿Sí? Estos principios, esta fuente no tiene la obligatoriedad de las restantes fuentes. Recordemos, la principal fuente es el proceso legislativo, después la jurisprudencia que es obligatoria. Después la costumbre que dijimos que solamente es obligatoria en algunos casos, ¿va? Y los principios generales del derecho que sí tienen aplicación, ¿va? Y pero dijimos que esta no tiene ninguna obligatoriedad, ¿no? Pero es la opinión, repito, que realizan estos juristas, ¿no? Vamos a comentar algunos, ¿va? Aquí tenemos a Mariano Otero, una persona muy importante, muy destacado en el amparo, ¿va? Reciente, pues está el señor Ignacio Burgoa Orihuela, un constitucionalista muy destacado. Ya fallecieron estos dos, y aquí tenemos un maestro muy destacado que es el maestro Arellano García, Carlos Arellano García. Tiene muchos libros, ¿no? De derecho internacional, de la práctica, es muy bueno en la práctica civil, ¿no? Es un excelente abogado. Repito, pues también es muy destacado, ¿no? Grosso modo, pues estas serían las fuentes del derecho. Clase y con esto terminamos nuestra sesión. Recuerden subir sus tareas en tiempo y cualquier cosa, pues seguimos en contacto. ¿Ok? Hasta la próxima.